La ecocardiografía. La ecocardiografía es una técnica de diagnóstico por imágenes basada en el uso de ultrasonido, aplicada a la evaluación y reconocimiento de las enfermedades cardiovasculares. El traductor para la ecocardiografía es una combinación de una imagen lineal y curvilínea. Se puede utilizar un transductor de 5 a 7 MHz en los pediátricos y en los adultos de 2 a 3.5 MHz. También existe la modalidad de punto ciego o PIDOF, el cual nos permite ver las imágenes a nivel intercostal. Mediante la ecografía se evalúa el corazón desde diferentes posiciones conocidas como ventanas, dentro de las cuales tenemos la parasternal, apical, subcostal y supraesternal, a través de cada una de las cuales se realizarán cortes longitudinales y o transversales del corazón a diferentes niveles o planos. La ecocardiografía bidimensional o 2D permite la evaluación en tiempo real de la anatomía del corazón en 2 dimensiones. La colocación del transductor en el tórax y las imágenes que se obtienen se presentan en 3 planos ortogonales: el eje corto, eje largo y el apical. En el eje largo, parasternal izquierdo, observaremos la raíz de la aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, válvula aórtica y parte del ventrículo derecho. Estas son imágenes ecocardiográficas donde podemos observar claramente el ventrículo izquierdo en diástole, en el llenado activo, cuando se realiza la apertura de la válvula mitral, y en esta imagen se observa el inicio de la fase eyectiva, donde se apertura la válvula aórtica y se produce el cierre de la válvula mitral. En el eje corto, dependiendo en el ángulo que se encuentre el haz del Doppler, nosotros podremos observar a nivel de los grandes vasos, pues la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el septum interauricular, el tracto de salida del ventrículo derecho, la raíz de la arteria pulmonar y la válvula aórtica, su válvula sigmoidea derecha, izquierda y la no coronariana. A nivel ventricular encontramos lo que es el diámetro del ventrículo izquierdo y los músculos papilares posterior y anterior. A nivel de la vista apical de 4 cámaras, pues observaremos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho y el septum interventricular. Podemos observar alteraciones estructurales, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Se ve un aumento considerable de lo que es la masa muscular, que tras la muerte del paciente, en la anatomía observada en la autopsia, se ratifica una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica severa. En la vista apical de 4 cámaras, nosotros podemos sacar o valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo mediante el método de Simpson, donde se cuantifica el volumen diastólico y el volumen sistólico, realizando una fórmula en la cual se hace la resta del volumen diastólico menos el volumen sistólico, esto dividido por el volumen diastólico multiplicado por 100,
obtendremos el porcentaje de volumen expulsado o fracción de expulsión o eyección del corazón. También a nivel apical podemos hacer la vista de 2 cámaras. Esto nos permitirá la mejor cualificación de la funcionalidad de la pared anterior y la pared inferior. Entonces, con el ecocardiograma podemos realizar la valoración anatómica y funcional del corazón, ver dimensiones, movilidad, además de la estructura y función valvular. ¿Cuáles son sus aplicaciones? La evaluación de la enfermedad coronaria, de la enfermedad valvular, de cardiopatías congénitas, enfermedades pericárdicas, de cardiomiopatías, permite el diagnóstico de tumores o masas cardíacas, además del monitoreo de técnicas terapéuticas, la valoración evolutiva de la enfermedad y valoración de los efectos terapéuticos. El ecocardiograma modo M se realiza mediante un haz o rayo de ultrasonido que atraviesa el cuerpo para visualizar sus diferentes estructuras. Posee alta resolución espacial y es muy útil en mediciones cardíacas. Si nosotros realizamos el corte a nivel ventricular, pues podemos observar el diámetro diastólico y sistólico, pudiendo sacar también la fracción de eyección realizando las restas respectivas para cuantificar el porcentaje eyectivo que tiene el ventrículo izquierdo. Si hacemos un corte a nivel de la válvula mitral, veremos la amplitud de apertura de la válvula mitral y la pendiente EF, y a nivel de la raíz aórtica, pues veremos el diámetro de la raíz aórtica y el diámetro de la aurícula izquierda. El ecocardiograma Doppler es un procedimiento no invasivo que provee información de las velocidades y direcciones del flujo sanguíneo dentro del corazón y en los vasos sanguíneos. Está basado en el cambio de frecuencia del ultrasonido por un objeto en movimiento y permite visualizar el flujo sanguíneo, además de definir información hemodinámica. Existen varias modalidades, como el Doppler pulsado, continuo, de color, de poder y tisular. Su utilidad: permite la evaluación de lesiones valvulares, cortocircuitos y la evaluación de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Tipos de señal: existe la señal continua, mediante un envío y recepción constante de las imágenes, detectando altas velocidades como en las estenosis valvulares. Sin embargo, no precisa el origen de la señal. En el pulsado existe una emisión intermitente y determina mejor la profundidad seleccionada. Dentro de estas podemos encontrar un patrón de flujo laminar normal o turbulento patológico o aliasing, donde la saturación es mayor. El Doppler color utiliza cientos de muestras de volumen dispersas por la imagen. Es una forma de Doppler pulsado que representa gráficamente el promedio de frecuencias de velocidades, proporcionando datos cualitativos. La utilidad del método de autocorrelación es en el cual la imagen de modo M o bidireccional en escala de grises se le va a sobreponer la imagen color del flujo sanguíneo, permitiendo evaluar el flujo de insuficiencia o estenosis valvular. El ecocardiograma transesofágico. El transductor es colocado en la punta de un endoscopio y este es introducido en el esófago para visualizar más directamente el corazón. El transductor de 15 a 35 MHz en el extremo distal del endoscopio tiene controles manuales externos proximales para direccionar de forma anteroposterior y lateral. La ecocardiografía de estrés. En esta se utiliza el ejercicio o medicamentos como la dobutamina para aumentar la frecuencia cardíaca, provocando un aumento del consumo miocárdico de oxígeno
e inducir isquemia en caso de que el paciente tenga lesiones coronarias. Para esto se utiliza planos topográficos dándose una asignación numérica a las diferentes partes del corazón dependiendo del corte y del plano en el cual se realiza. Como podemos observar en estas imágenes, en un eje longitudinal parasternal izquierdo vemos el ventrículo izquierdo en fase de reposo, 65 latidos por minuto. Se le realiza la infusión de dobutamina o se le hace hacer ejercicio de alto rendimiento graduada y se cuantifica en su máximo rendimiento la movilidad y contracción del ventrículo izquierdo. Además, también se visualiza en la fase de recuperación la movilidad y contracción del mismo. Esto es en un eje largo parasternal izquierdo, en el eje corto, también en reposo, alto rendimiento y recuperación, y en el de vista de 4 cámaras, dándosele una puntuación según al grado de contracción y movilidad del corazón, siendo normal, hipokinético, disquinético o aquinético en el grado más severo de lesión miocárdica. Finalmente tenemos el ecocardiograma tridimensional, en el cual el ultrasonido es 3D y permite obtener imágenes más nítidas y precisas con volumen del corazón y todas sus estructuras, observando con mayor precisión defectos a nivel valvular o estructural. Ahora veremos un ecocardiograma en vivo. En la vista parasternal izquierda, corte longitudinal, podremos observar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la raíz de la aorta, la válvula aórtica y la válvula mitral y parte del ventrículo derecho, permitiéndonos ver el adecuado funcionamiento tanto de las válvulas como del ventrículo izquierdo. En el modo M, tras colocar el haz a nivel de la raíz aórtica, podrá cuantificarse el diámetro de la raíz aórtica, la amplitud de apertura del válvula aórtica y el diámetro de la aurícula izquierda. A nivel ventricular podemos cuantificar el diámetro en diástole y en sístole del ventrículo izquierdo. Además del septum interventricular y de la pared posterior, tanto en diástole como en sístole. A nivel de la válvula mitral, podremos cuantificar la amplitud de apertura de la válvula mitral y la pendiente EF. En el eje corto, podremos medir por planimetría el área de la válvula aórtica y observar la adecuada morfología de las válvulas sigmoideas de la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda y el septum interventricular. A nivel del corte ventricular se puede observar la sincronía y la adecuada contracción del ventrículo izquierdo en su totalidad. En este ecocardiograma corte longitudinal podemos observar un defecto a nivel del septum interventricular en la región submembranosa, resultado de una comunicación interventricular con shunt de izquierda a derecha, con un gradiente de 162 milímetros de mercurio, el cual es visible con el Doppler color tanto a nivel valvular como de los grandes vasos en el eje corto.
En la vista apical de 4 cámaras también se puede observar el defecto del septum interventricular, que es mucho más visible con el flujo color. Tras realizar las medidas de este defecto, se encuentra que tiene una distancia de 0.43 centímetros por 4.0 milímetros. El cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco comprende los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se realizan mediante la introducción de tubos flexibles y delgados, denominados catéteres, desde una vena o arteria periférica al corazón y a los grandes vasos. La sala de cateterismo está compuesta por un equipo de fluoroscopía de alta definición con captura digital de imágenes en video para su reproducción durante y después del procedimiento. Tiene monitores y registro de electrocardiograma y presiones, inyector de medios de contrastes radiológicos, máquinas de anestesia, instrumental diagnóstico terapéutico y el necesario para atender cualquier complicación. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se realiza con técnicas de asepsia bajo sedación ligera, monitorización electrocardiográfica y anticoagulación con heparina. Con anestesia local se coloca primero un catéter corto de 10 a 25 centímetros por punción percutánea con técnica de Scheldinger. Este catéter, llamado introductor, contiene una válvula hemostática que impide el sangrado y permite el paso de los catéteres a emplear durante el procedimiento. Contiene además una vaina lateral para purgado y toma de muestras sanguíneas. El cateterismo izquierdo se da a través de una arteria en la que el catéter avanza hacia el ventrículo izquierdo, siendo el acceso femoral y radial los más utilizados. El cateterismo derecho se da a través de una vena en la que el catéter se dirige hacia el ventrículo derecho, siendo la vena femoral y la basílica las de elección. También se puede llegar a las cavidades izquierdas con el cateterismo derecho, introduciendo el catéter a través de un foramen oval permeable o perforando el septum interauricular con una aguja especial. Los catéteres. Existe una amplia gama de catéteres que difieren en diámetro, longitud y material de composición. El diámetro externo de un catéter se describe en unidades French. Una unidad French es igual a 0.33 milímetros. La longitud promedio de los catéteres cardíacos adultos son de 100 centímetros. El extremo distal del catéter varía en su forma, en la presencia de orificios y en los aditamentos incorporados que pueden ser fijos o ser desprendibles. Cateterismo cardíaco diagnóstico permite el registro de presiones, imágenes angiográficas, oximetría, dilución de marcadores, ultrasonido, biopsia miocárdica, cálculos hemodinámicos, angioscopía y tomografía óptica. Contraindicaciones. Existen contraindicaciones relativas que, de estar presentes, pueden ser motivo para posponer el cateterismo, como procesos infecciosos, fiebre, anemia o trombocitopenia, terapia anticoagulante o falla renal. En la actualidad, las únicas contraindicaciones absolutas son negación por parte del enfermo para someterse al estudio, coexistencia de un padecimiento terminal intercurrente o tener una infraestructura o competencia inadecuada para realizar el estudio. Cateterismo cardíaco terapéutico. Con propósito didáctico se va a dividir los procedimientos terapéuticos en 3 técnicas principales. 1. Apertura de estructuras anormalmente estrechas o cerradas. 2. Cierre de estructuras anormalmente abiertas. Y 3. Implante de dispositivos. La angiografía coronaria. Gracias a la infusión de contraste, nosotros podemos observar la anatomía precisa de las arterias coronarias, como podemos ver en esta imagen. La arteria coronaria izquierda con su rama descendente anterior, la circunfleja y la descendente posterior.
con un buen flujo del contraste. Pero en esta imagen observamos una oclusión o amputación de lo que es el flujo sanguíneo a nivel de la descendente anterior y una oclusión severa a nivel de la circunfleja a nivel proximal, respectivamente. Y esta es una arteria coronaria derecha donde podemos observar una lesión severa en el nacimiento de la arteria y lesiones significativas en el tercio proximal y medio. Apertura de estructuras anormales, estrechas o cerradas. El instrumento más utilizado para la dilatación de obstrucciones es el catéter balón. Este tiene en su extremo distal un globo que se infla una vez que se ha colocado en el sitio que se desea dilatar, como por ejemplo en los casos de estenosis tricuspidia, valvular pulmonar, de las arterias pulmonares, mitral o de la válvula aórtica. Y también puede ser utilizado en la dilatación del conducto arterioso para mejorar el flujo pulmonar en el recién nacido. La angioplastia coronaria transluminal percutánea. Actualmente se entiende por ACTP a la angioplastia coronaria que se limita al empleo de balón. Cuando se utiliza alguna técnica adicional, se describe como intervención coronaria percutánea. La ICP, en la actualidad, se ha convertido en el procedimiento percutáneo de mayor empleo debido a sus altas tasas de éxito y menores complicaciones. La angioplastia reside en proporción la revascularización del paciente mediante un método de bajo riesgo, sin necesidad de anestesia general, con pocas molestias en el paciente y una pronta recuperación que permite reincorporar al paciente en 48 horas o menos. ¿Cuál es la descripción técnica? Como podemos ver en estas imágenes, pues observamos una lesión severa a nivel del tercio proximal de la arteria descendente anterior. Se introduce la guía, el balón se insufla y posteriormente se realiza la colocación de stent, observando un mejor flujo después de la colocación del mismo. Ahora observaremos de forma dinámica cómo se realiza la técnica de la angiografía. La angioplastia coronaria es una técnica invasiva que permite la revascularización de la lesión coronaria o estenosis a nivel arterial. Esta es una técnica que se realiza mediante la colocación de un catéter, que son de 6 a 7 frames generalmente, con un catéter guía interno, ingresando por la aorta hasta el origen de la arteria coronariana. Posterior a esto se ingresa la guía hasta el ostium de la arteria ocluida o responsable del infarto, la cual servirá como guía para introducir el balón. Posterior a esto se ingresa el balón y se posiciona a nivel de la lesión aterosclerótica, el cual se insufla hasta lograr la compresión de la placa aterosclerótica y permitir la revascularización a nivel de la región afectada. Posterior a esto se introduce un stent con balón para ser posicionado a nivel de la lesión obstructiva causante del infarto. Esto gracias a la radioscopía y la inyección de contraste. Como pueden ver en la imagen, se insufla el balón y el stent, que es una malla de cromo cobalto, provoca una compresión de la placa aterosclerótica y posteriormente se saca la guía, permitiendo la revascularización y flujo sanguíneo
adecuado a nivel de la arteria coronariana. ¿Cuáles son los efectos de la ICP exitosa? Existe aumento de la luz del vaso, normalización de la reserva vasodilatadora coronaria, incremento del flujo coronario, mejoría de la contractilidad segmentaria, disminución o eliminación de la angina, además de disminución del riesgo de infarto y de muerte en el subgrupo de pacientes en quienes tienen un riesgo alto. Complicaciones. Las complicaciones del cateterismo pueden ser de origen eléctrico, con arritmias auriculares o ventriculares, traumático por perforación de cavidades o vasos, embólico por la presencia de trombo, de colesterol o aire, oclusivo consecuencia de disección, hemorrágico en el sitio de acceso vascular o infeccioso de tipo reactivo. En la actualidad, las complicaciones mayores en el paciente estable ocurren en menos del 1.5% y la necesidad de cirugía en menos del 0.5%, ya que las disecciones se resuelven con stent y el trombo se previene con los nuevos antiagregantes plaquetarios que impiden la formación de estos. Muchas gracias.